Que el Dios Todopoderoso te bendiga en abundancia. Qué bueno es que estemos todos unidos a través de este medio para escuchar así la gloriosa palabra del Señor. ¿Has escuchado a personas decir, bueno, nosotros tenemos que dar testimonio para con los de afuera? Eso es muy relevante, es muy importante. Pero es necesario que tengas en cuenta que ese testimonio que debemos dar para con los de afuera no se trata de ti, se trata de testificar del Mesías, ese Dios que tú llevas por dentro. Es lo que nosotros a menudo debemos observar. Si a través de este mensaje que vamos a observar, vamos a llegar a aprender que la iglesia del Señor a nivel general ha cometido un gran error. ¿Cuál es el error pertinente? Que ellos permiten que las personas que están en el mundo evalúen el comportamiento de los creyentes. Y eso es un error muy fatal. Eso no está en las escrituras, no está en la Biblia. Pero ¿sabes de dónde viene esa posición? ¿De dónde viene esa posición teológica? Viene de una mala interpretación del libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Así que te invito para que en esta hora lo abras conmigo. Sabio no es aquella persona que sencillamente escucha este mensaje, sino uno que abre las escrituras y ve conmigo allí por palabras, por letras, dentro de ese texto. Es importante que lo abras conmigo y podamos ver el error que nos ha causado todo esto a través de las generaciones. La iglesia no ha aprendido a manejar los temas de pecado. Este es un tema que es bastante espacioso, pero hoy quiero predicar y enseñarte Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice de la siguiente manera: por tanto, cuando dice por tanto, es necesario que lo resaltes en las escrituras. ¿Por qué te digo eso? Porque nada más y nada menos, este por tanto habla acerca de lo que tiene que ver con una preposición en el sentido gramatical. Y las preposiciones nos enseñan a nosotros un valor importante para poder interpretar en las escrituras. ¿Qué nos enseñan las preposiciones? Por tanto, lo que busca enseñarnos es lo siguiente, que para poder entender el capítulo 12, ese por tanto, que es una preposición, por ende es una posición con anticipación, te está indicando para que puedas entender lo que se va a hablar. En el capítulo 12 debes leer el capítulo 11. Todo lo que se va a decir estará como ese contexto en el capítulo 11. Lo que significa, lo que quiere decir. En el capítulo 12, ese por tanto, se aferra al capítulo 11. Por eso, el valor gramatical es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para no seguir cometiendo los errores en las interpretaciones bíblicas. Ahora observa lo que sigue diciendo el versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice, nosotros también, si nosotros miramos que el autor del libro de Hebreos, obviamente no se conoce, pero exclusivamente se le concede al apóstol Pablo por la forma en que él escribe, pero dice nosotros también. Y ese nosotros también son dos palabras importantes. Ese nosotros está hablando de la congregación, está hablando de su iglesia, pero cuando dice también, está valorando y está vinculando a la congregación en algo. Así que sigamos analizando y examinando esta porción de las escrituras. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, y esa palabra para derredor es muy importante porque no es lo mismo que la palabra alrededor. Esa palabra al derredor significa que han sido puestos allí por Dios. Y es importante, es alguien que ha sido puesto al derredor con una función específica. Y eso
ha sido puesto desde el pasado en el presente y tendrá un impacto en el futuro. Miremos y revisemos en qué hemos fallado en este versículo 1 del capítulo 12 del libro de Hebreos y observemos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, cuando hacemos la pregunta, ¿quién es esa gran nube de testigos? ¿Sabe que responden? El 99.9% de los creyentes dicen, las personas que están en el mundo. Ellos dicen y responden esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ellos no siguen las escrituras. Y cuando la palabra de Dios nos está hablando en esa preposición, por tanto, debes estudiarlo a menudo. Te está diciendo que para que puedas entender todo esto, y lo recuerdo, debes leer el capítulo 11 de Hebreos. Y dice, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces preguntamos, ¿quién es esta gran nube de testigos? Y lo primero que responden muchos predicadores, responden muchos ministros de Dios, y obviamente ellos no lo están diciendo con malas intenciones. No estamos aquí para criticar a nadie en el ministerio, en ninguna manera. No malinterprete eso. Aquí estamos para ser una mano amiga, para apoyarte, para que puedas llevar con verdad la palabra de Dios. Me parece que eso es estupendamente maravilloso. Escúchame algo. Yo recuerdo que iniciando el Evangelio, alguien me hizo una pregunta con relación a algún texto. No lo sabía entender ni comprender y por lo tanto le dije, permíteme, y yo le pregunto al maestro bíblico. Me acerqué al maestro bíblico, le hice una pregunta acerca de Apocalipsis, que veía algún grupo de personas diferentes y quería que él me explicara. ¿Sabes qué me dijo ese maestro bíblico? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Él me dijo, si quieres saber, entonces tienes que quemarte las pestañas, así como yo lo he hecho. Salí decepcionado de aquella pregunta o de aquella respuesta que obviamente recibí. Y de allí hice un compromiso con Dios. Eso estoy hablando de más de 30 años atrás. Y cuando le hice ese compromiso ante el Señor, ¿sabe cuál fue el compromiso? Le dije, Señor, si tú me dieras sabiduría, si tú me dieras conocimiento, si me dieras inteligencia, no ocultaré tu sabiduría, no ocultaré el conocimiento. A la verdad es que no sabía que utilizaría estos medios para predicar la palabra de Dios, pero fue Dios el que me instó. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, estamos aquí es para enseñar las escrituras, la palabra del Señor. No estamos aquí para criticar a ningún ministro, a ninguna persona. Si usted puede observar, no nos gusta nombrar a nadie en específico, nombrar ningún ministerio en específico. ¿Sabe por qué? Eso está fuera de orden. Aquí estamos es enseñando las escrituras y cada persona, no importa en qué denominación tú puedas estar, cuál es tu fe, cuál es tu religión, puedas analizar esa verdad en las escrituras. Y observa, la mayoría de los creyentes, de los ministros, lo primero que dicen es, bueno, esta gran nube de testigos es las personas que están fuera. Por eso es que nosotros debemos tener un buen comportamiento, porque esa es la gran nube de testigos que Dios colocó. ¿De verdad? ¿Crees que Dios hizo eso? Es decir, ¿tú te comportas bien para que las personas del mundo hablen bien de ti? Hay que guardar un testimonio para con los de afuera, pero ese testimonio que hay que guardar es la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Y observa lo siguiente. Cuando nos está hablando de esa gran nube de testigos, no nos está hablando de las personas que están en el mundo. ¿Cómo lo sé? Por esa palabra, por tanto, porque es una preposición en el sentido gramatical y nos está indicando que si yo pregunto cuál es esa segna, cuál es esa nube de testigo, entonces vamos a descifrar. Número uno, la palabra nube es la palabra hebrea para segna, significa presencia. Y la pregunta es, ¿acaso ves tú una presencia de Dios en las personas que están en el mundo? Claro que no. Claro que no vemos ninguna presencia de Dios en su vida. Ahora, segundo,
testigos. La palabra testigo viene del griego mártir, martirio, martireo. Alguien que ha sido asesinado, ha sido muerto a causa de su fe. Mi pregunta es, ¿acaso ves que las personas que están en el mundo que no creen en Jesús, ellos estarán dispuestos en morir por la causa del Señor? No lo vemos. Entonces, cuando miramos con detalle el significado de cada palabra, descubrimos cuál es el error en el cual hemos caído. ¿Y cuál es el error aquí? Que las personas que están en el mundo no son ninguna segna de mártir o no son ninguna nube de testigos, porque los testigos cumplen una función importante y un testigo de Dios es aquel que opta la mentalidad de predicar el Evangelio, pretendiendo y aceptando que en cualquier momento puede morir por la causa de la predicación de ese Evangelio. Un mártir, un testigo del Señor, toma la mentalidad y toma la posición en que esta persona no es intocable. Observemos, hay un error muy fatal en la congregación y piensan que por nosotros seguir a Dios, estando en su camino, somos una serie de personas inmunes o intocables. Eso es antibíblico, porque si nosotros miramos, Job estaba tan cerca de la presencia del Señor y el mismo Dios daba testimonio de él, ser un hombre íntegro. ¿Qué pasa? Satanás quería tocarlo, pero él le pidió permiso a Dios. ¿Y sabe qué dijo Dios? Tócalo, pero no toque su alma, no toque su vida, es decir, su alma me pertenece. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que cuando se causan, digamos, discrepancias, persecuciones, por causa del enemigo, nosotros no somos inmunes, nosotros no somos intocables. Escúchame, estamos en una constante guerra espiritual. Y la pregunta es, ¿quiénes entonces son esa gran segna de testigo, esa gran nube de testigos si no son las personas del mundo? Esa gran segna, esa gran columna o esa gran nube de testigos, la registra Hebreos capítulo 11. Nos está hablando, gloria a Dios, en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí tenemos nuestro primer testigo mártir en la fe. Si nosotros observamos la palabra de Dios, jamás se contradice. Nosotros somos los que nos contradecimos en nuestras interpretaciones erradas. Lo primero que decimos es, este hombre predica falsa doctrina. ¿De veras? ¿Te parece que esto es una falsa doctrina? Pues pretendo decirte que tienes que regular ese concepto teológico que vas rumbo hacia el infierno. Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios de una forma, de una manera distorsionada, eso sí, que daremos cuenta a Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Y no solamente le dice eso, que se cuide de sí mismo, sino que le dice en especial, y de la doctrina. Y luego que sigue diciendo, salvarás a muchos. Es importante porque hay muchas personas que a cuesta de lo que tú enseñas, se pueden salvar o se pueden perder. Aquí hago una pausa para saludar a mi hermano Pablo Aros. Qué bendición, mi hermano, ahí en Chile. Que el Dios Todopoderoso me le bendiga más y más. Tomo una pausa para saludar a mi hermana Angie Flores. Es una joven que siempre está allí conectada, escuchando la gloriosa palabra del Señor. Vamos a compartir y el tema de hoy es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y escúchenme, les prometo que estaremos enseñando a menudo las escrituras. Ustedes pueden hacer preguntas, lo que ustedes deseen. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos nuestro primer testigo, a Abel. ¿Por quién fue martirizado Abel? Por su propio hermano, Caín. Eso lo podemos observar. Observamos también que habla acerca en el versículo 5 otro hombre de fe, Enoc. Enoc es un hombre de fe. Él, por supuesto, no vio muerte. Y eso es una parte importante porque él es el único que en ese estudio bíblico de Génesis en el capítulo 5, que por cierto, muy pronto lo estaremos enseñando, que nos revela esa porción de las escrituras, de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos está revelando? Nos revela algo importante, que es que todos
nacen y mueren. Enoch nace, pero él no muere. Él corta con esa generación de muerte. Es importante que nosotros lo aprendamos a través de las Escrituras. Otro testigo importante que tenemos en el versículo 7 es Noa o Noé. Observemos cuán perseguido fue Noé, por las generaciones de su edad, de su tiempo, y que nos está enseñando la palabra del Señor. Otro testigo de la fe, otra columna de testigo es Abraham. Llegó a ser el padre de la fe, y cuánto testimonio nos dio acerca de su fe. Así, Isaac, Jacob, Isaac y todos estos antiguos, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que hoy ya tenemos conocimiento lo que significa Hebreos capítulo 12 en el versículo 1. Esa gran columna de testigos no son las personas del mundo, son hombres de Dios, hombres antiguos de Dios, que dan testimonio en su fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer si las personas que están en el mundo, ellos no califican para evaluar el comportamiento de los creyentes? Si Dios colocó a estos hombres de fe alrededor, entonces se cumple eso, que Dios los colocó con un propósito. ¿Y sabe a qué nos invitan? A despojarnos de todo peso y del pecado, y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, qué gran error tienes aquí en la mente, que te vas a comportar bien delante de las personas. No estoy diciendo que debemos comportarnos mal. Lo que está diciendo es que yo me debo comportar bien, no por miedo a lo que las personas puedan decir. Escúchame algo. Hay personas muy presuntuosas dentro del Evangelio, que ellos buscan cómo cubrir su imagen delante de las personas del mundo. Ellos son personas que se sienten muy mal cuando el mundo comienza a hablar de ellos. Escúchame algo. Si las personas hablan de ti mintiendo, gózate. Si las personas hablan de ti con verdades, entonces arrepiéntete. Pero eso no da una medida escritural para decir que ellos están puestos allí para evaluar el comportamiento de los creyentes. No es bíblico. Lo que nos está enseñando es que nosotros, como creyentes que mantenemos en esa fe, debemos evaluar el comportamiento de nuestros hermanos y ayudarlos en la fe para que se restauren y crezcan. Así que, pueblo del Señor, te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, y espero que esta gloriosa palabra te haya ayudado muchísimo. Bendiciones.